Por lo tanto, hemos visto que todo impacto puede quedar definido por una serie de características y propiedades, ¿no? Pues esas propiedades o características que lo van a definir son las siguientes: la intensidad, la extensión, el tiempo de aparición, la duración, la relación causa-efecto, las interrelaciones que se producen entre los fenómenos de causa-efecto, el grado de continuidad temporal que pueda tener el impacto, la capacidad de recuperación, etc. Vamos a ver cada una de estas propiedades. Por ejemplo, intensidad. Atendiendo a la intensidad, los impactos podrán ser calificados de baja, media o alta intensidad. Por ejemplo, el nivel acústico por el tráfico rodado es en la fase de explotación, no en la fase de construcción, o el de una instalación de cogeneración, o el de una maquinaria actuando en movimiento de tierras en la fase de ejecución de una obra. Todo esto está perfectamente definido por las ordenanzas municipales del sitio más cercano, aparte de la propia legislación de la comunidad en la que se ubique la obra, y son perfectamente medibles el aspecto de los decibelios, ¿no? Para este caso, el impacto que estamos hablando. Pero puede ser también en función de la extensión, puede ser un impacto ambiental puntual, parcial o total. Pensar en la emisión de gases en una industria o en una fábrica, o un vertido desde la sentina de un buque. Esos son claros efectos, por ejemplo, claros ejemplos de impactos ambientales de carácter puntual, de un foco de emisión. Atendiendo al tiempo de aparición, pues puede ser a corto, medio o largo plazo. Pensar, por ejemplo, en los disipiados de un vertedero o el asentamiento de la propia masa de residuos que se produce en un vaso de vertido una vez que se ha sellado y puesto la lámina de polietileno, como es algo vivo, se asienta y puede incluso producir el rompimiento de la lámina de polietileno que la cubre. Luego, estos son fenómenos a medio o largo plazo. Lo mismo que, por ejemplo, la presencia de bacterias filamentosas en un reactor biológico. Es un fenómeno que no se produce a corto plazo. Va a originar un problema que tardaremos luego en conseguir reactivar otra vez el reactor y que funcione en condiciones normales, precisamente por la inercia que tienen. Luego, desde que se produce el impacto hasta que aparece, ocurre un periodo de tiempo lo suficientemente interesante para considerarlo corto, medio o largo plazo. Pero también podemos hablar por la duración del impacto. Puede durar poco y consecuentemente ser un impacto temporal, o puede ser un impacto ambiental de carácter permanente. Un dique que construimos está claro que es un impacto ambiental permanente, pero el ejemplo, por ejemplo, de unas jardineras en unos taludes de hormigón realizados como medida correctora para amortiguar el impacto paisajístico que produce, pues ese impacto, que es temporal, queda amortiguado en cuanto aflora la vegetación. Atendiendo a la relación causa-efecto, podrán ser impactos ambientales directos o indirectos. Siempre os pongo el ejemplo del incendio, ¿no? Un incendio puede provocar un incremento del paro en la zona afectada o incremento de erosión en el suelo de manera indirecta. Sin embargo, de manera directa son las propias emisiones y las partículas en suspensión a la atmósfera y al aire, así como las emisiones de CO2. La interrelación de las causas y el efecto puede ser simple, acumulativo o sinérgico, los impactos ambientales. Pensemos, por ejemplo, los compuestos orgánicos persistentes, los COPS. Pues esos compuestos se acumulan, quedan en el organismo de los seres vivos y es un impacto ambiental acumulativo. Un aspecto ambiental sinérgico sería aquel que genera ciertas sinergias, o sea, lo que se dice 2 más 2 no necesariamente son 4. Es más todavía, se produce una sinergia, en este caso sería un efecto de sinergia negativa. Atendiendo a su prolongación en el tiempo, puede ser continuo, discontinuo o periódico. El ruido del tráfico es periódico. No es lo mismo en una zona urbana, por ejemplo, no es lo mismo de lunes a viernes que de los fines de semana. Incluso a las mismas horas se suelen producir los mismos intervalos. O puede ser, por ejemplo, discontinuo si, por ejemplo, tenemos los movimientos de tierras.
En cuanto se ven, es cuando se origina un impacto ambiental, pero cuando deja de vernos, ese impacto visual que nos produce ese movimiento de tierras, pues desaparece. Esto es importante en cuanto a, en las propias guías que os he enviado, ahí tenéis los distintos impactos ambientales. ¿Cómo lo definen? Compatible, moderado, severo y crítico. El compatible es el que menos daño produce y el crítico sería el que más produce. La forma de entender perfectamente esto lo vais a ver muy fácilmente. El compatible es cuando al cesar la actividad que produce una afección sobre un factor ambiental determinado, pues ese impacto deja de producirse. Por ejemplo, el ruido que origina una máquina que está actuando en el movimiento de tierras de una obra. En cuanto para la máquina o se va el trabajador porque ha terminado el tajo, se deshace el tajo, pues cesa el ruido. No precisa ninguna práctica protectora o correctora adicional. El impacto ambiental moderado pues es aquel en el que sí que puede precisar ciertas prácticas protectoras o correctoras, pero no muy intensivas, no fuertes. Es un impacto ambiental, por tanto, moderado. Pensar, si yo estoy presentando en el cauce de un río haciendo unos gaviones, porque estoy intentando laminar de alguna manera el agua y estoy desbrozando toda la vegetación de las márgenes de un río, pues está claro que con tanta remoción de tierra y de agua, pues va a aparecer una gran turbidez y va a haber afecciones sobre la fauna del río. Por lo tanto, muchos peces morirán. Pero bueno, si un poco una medida es correctora que implique pues, introducir alevines o no actuar en épocas donde los peces estén reproduciéndose, pues será un impacto ambiental moderado. Y en cualquier caso, con el tiempo, las propias reproducciones de las especies acabarán funcionando correctamente. Severo es cuando ya hay que aplicar medidas protectoras o correctoras y precisa de un tiempo dilatado, ¿no? El volver a la situación inicial, aunque se hayan aplicado estas medidas, por ejemplo, una plataforma petrolífera en el océano. Un impacto crítico es aquel en que los umbrales aceptables de la permisividad de ese impacto son superados y con creces, ¿no? Por tanto, el medio ambiente queda dañado, deteriorado y es de muy imposible recuperación. Bueno, os he puesto ahí unos demasiado catastróficos, pero vendrían a entenderse como es el famoso hundimiento del Prestige, la rotura de la presa de Andalcoya. Y aún así, ojo, porque la naturaleza siempre tiene una enorme capacidad de regeneración. Bueno, vamos a dejarlo aquí.